generoso y solidario. Severo. Un gran hombre. Humilde. Maravilloso. Un sabio. Amigo. Gran venezolano. Una gran persona. Pintor, dramaturgo, poeta, periodista, promotor cultural, director teatral, escultor, político y un firme defensor de la identidad nacional, integrador de las artes en función de la humanidad y de sus necesidades de expresión. César Rengifo. Considerado el maestro del realismo pictórico y padre del teatro moderno en Venezuela, César Nereo Rengifo Cadenas nació en Caracas el 14 de mayo de 1915. Su padre, Ángel Rengifo, murió 2 meses antes de su nacimiento, mientras que su madre, Felicia Cadenas, fallece cuando el niño apenas tiene 8 meses de vida. En esa primera etapa de vida, él estaba muy pequeño, lo acogió su padrino de bautizo, que era un señor de apellido Robaina que tenía varios hijos también. Y llegó un niñito de 8 meses, enfermizo, llegó a las manos de ellos, que eran un par de señores ya de cierta edad, que lo adoraron, lo quisieron muchísimo, lo cuidaron también muchísimo, pero también fallecieron. Entonces, en ese momento lo adoptó el papá que lo apoyó en todo lo que él decidió ser en la vida, pues fundamentalmente pintor. En este caso, ese fue el apoyo que le dio mi abuelo Toledo, a quien no conocí, pero me enseñaron a quererlo por todo lo que él le dio a mi papá y lo quiso, pues, ¿no? 3 hembras y 2 varones, fueron 5. De ellos sobrevivieron, digamos, ya hasta la edad adulta solamente mi papá, mi tío Ángel y mi tía Lola. Las otras 2 hermanas murieron muy jóvenes de tuberculosis. Que mueren tuberculosis, todos los 3 mueren tuberculosis. Ellas 2 porque trabajaban en una empresa que había mucho polvillo y ahí se tuberculizan, ¿entiendes? La fábrica de cemento. Y él también se tuberculiza y ese lo conocí yo, a las hembras no. Las conocí a él en un hospital de tuberculosis. Fue una infancia difícil, llena de enfermedades ya. Mi papá fue una persona muy enfermiza, pero bueno, que fue sobrellevada por el amor de la gente que lo fue criando a medida. Y además el amor de sus hermanos, a quien no veía mucho, pero cuando se encontraban había mucho afecto. Y cuando él tenía a lo mejor 9 o 10 años, que era un niño que jugaba prácticamente él, y autorizaron la participación en los estudios. Y evidentemente se formó con un gran rigor. Desde temprana edad mostró su inclinación por las artes plásticas. En 1929 comenzó sus estudios formales en la Academia de Bellas Artes de Caracas, donde se especializó en dibujo, pintura y escultura. Él entró en Bellas Artes muy jovencito, justamente porque ese padrino que yo te digo, el padrino de confirmación, él se llamaba José del Carmen Toledo. Él era un artista también, él era estucador. En esa época, pues se ponían esos adornos de estuco en todas las casas del conde, en el Palacio de Miraflores, en todos esos sitios, y él tenía muy buenos contactos con los artistas de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, cuando mi papá manifestó que él quería estudiar pintura, lo llevó allá. Cuentan que mi abuelo Toledo lo llevaba hasta de la mano a ver a los pintores pintando, y luego ya lo inscribió en la escuela y bueno, y tuvo los mejores profesores del momento, de la época, en la Escuela de Artes Plásticas. Hacía no solamente pintura, sino escultura. El régimen autocrático y opresivo con los detractores impuesto por la dictadura de Juan Vicente Gómez despertó en Rengifo su pasión por la justicia social y el pensamiento político revolucionario. En 1928 comienza a distribuir panfletos en contra del gobierno de la época y en 1931 se integra a las filas del recién fundado Partido Comunista. Para cuando llegó la época de López Contreras, que aquí
se abrió la compuerta de los partidos políticos y el primer partido que se fundó fue el Partido Comunista, él comenzó a tener participación política. Entonces lo mandaron, ya con López Contreras lo mandaron a Jovito como preso exiliado. O sea, los exiliaban dentro del mismo país, pero los mandaban, yo no sé si ustedes saben dónde está Jovito, que está en la confluencia del Meta con el Orinoco. Eso es un puerto escondido por allí, muy salvaje todavía en esta época, y en esa época era una cosa absolutamente, bueno, perdida, pues. Cuando él estuvo preso, no sé cuánto tiempo, cuántos años estuvo preso, porque yo lo conocí después de que salió de la cárcel, lo volví a conocer, lo volví a ver. Y entonces salió tan enfermo que mi esposo le ponía unas inyecciones. Estuvo muchas veces detenido o sufrió el extrañamiento, que es colocar al detenido en un lugar lejano y donde lo acompaña el policía siempre, que convive con él. Y claro, él contaba anecdóticamente que esa familiaridad entre el policía y él, llega un momento en que el policía le dice, mira, guárdame el fusil que yo tengo que hacer una diligencia. Entonces ahí se eliminan las posibles enemistades, rechazos, etc. Otro aspecto que hay que ver de César Rengifo es César Rengifo fue el militante revolucionario, César Rengifo militante al servicio de las causas del pueblo, de la libertad y de la lucha por un mundo mejor, por mejores relaciones de producción social entre los seres humanos. Incluso él estuvo a punto de irse a las brigadas internacionales en España, que eran las brigadas internacionales para reforzar la lucha de los españoles, pues, ¿entiendes?, contra Franco. Pero no lo aceptan porque era muy débil, era siempre muy débil de salud, fue muy enfermizo. Y viene a Venezuela. Y aquí en Venezuela hay una gran convulsión política y él se incorpora a esas luchas que existen allí, ¿entiendes? Y eso es lo que lo lleva a él a militar en el Partido Comunista. Una vez nos allanaron la casa durante el gobierno de Rómulo Betancourt, vivíamos en el Prado, y yo recuerdo que mi papá estaba muy preocupado durante ese allanamiento porque él cargaba unas listas de gente que estaba en la guerrilla, y las listas estaban allí, pues. Y entonces, afortunadamente, no se dieron cuenta, se hicieron los locos los que fueron al allanamiento, pero han podido pasar cosas muy graves con eso, pues. Continuando con su formación artística, en 1936, Rengifo recibió de Rómulo Gallegos, quien era ministro de Educación del gobierno de Eleazar López Contreras, una beca para especializarse en pedagogía de las artes plásticas en Santiago de Chile. Pero su estadía en ese país fue corta. En 1937, César Rengifo se embarca por cuenta propia hacia México. Porque en México había un movimiento revolucionario, había un movimiento plástico y un movimiento fundamentalmente de grandes muralistas como Rivero, Socorro, Siqueiro, Diego Rivera, Orozco, etc. Y allí sí él se inscribió en una escuela de pintura, en la escuela de San Carlos y en la Academia de San Carlos, y comenzó ya a estudiar, a sistematizar los estudios de pintura. Allí se empapa de todo lo que tenga que ver con el muralismo, el trabajo con los mosaicos. Yo recuerdo que César, cuando hacía figuras de mosaico, traía los mosaicos desde Italia, donde está como la cuna de los objetos que se utilizan en las artes plásticas, y él entonces trabajaba estos materiales. Su encuentro con el muralismo mexicano despertó en Rengifo el interés por el mensaje social de la pintura, el cual expresó a través de obras cargadas de realismo y temática rural y autóctona. El arte y la política se consolidaron como la estructura de su discurso. Para él, la pintura se desempeñó siempre como un medio de denuncia, de búsqueda de justicia y dignidad. De escribir y de hacer teatro
de una vez las dos cosas, era expresar a Venezuela. Es decir, él era un venezolano, un ser profundamente venezolano. Quería, amaba este país, ¿no? Y entonces... Pero él sí creía que debía haber una militancia activa, que el artista debía tener una militancia, que la obra de arte debía ser una expresión activa de una ideología, de una forma de ser o de pensar, que no era la obra por la obra misma, la estética por la estética, o la belleza no era lo que a César le interesaba. A César le interesaba el contenido. Él decía que el arte debía existir en función de la humanidad. Entonces, no hay una sola obra de él, escrita o pintada, que no tenga que ver con lo social. Lo que siempre me llama la atención y me agrada, veo con beneplácito, es los puntos de vista que él asume. Siempre es el punto de vista de las mayorías nacionales. Siempre sus obras son en favor del desposeído. Siempre es mostrar los mecanismos que inciden en las desigualdades sociales que son injustificables. En 1938, ya de regreso en Venezuela, después de realizar estudios en Chile y México, César Rengifo inicia su obra dramatúrgica, que hoy comprende más de 30 piezas terminadas y un número similar por culminar o revisar, lo que definitivamente lo convierte no solo en el escritor teatral contemporáneo más prolífico, sino también en uno de los más auténticamente venezolanos. Con Las Torres del Viento, que eso es una anécdota que yo creo que casi nadie la sabe. Las Torres del Viento es una obra que tuvo 3 nombres, porque se llamaba Las Torres y el Viento. El viento brama en las torres y escucha el viento. 3 nombres bellísimos, los tres hermosos. Entonces él lo discutía para ver con cuál de los 3 nombres se iba a quedar, hasta que se quedó con Las Torres y el Viento. Después de la Guerra Federal, escribe sobre el petróleo y escribe una tetralogía. Siempre se dijo que era una trilogía, pero es una tetralogía porque ahí se incorpora también Las Mariposas en la Oscuridad, que no la tomaban en cuenta para ese fin. Pero esa es la obra donde aparece por primera vez la emigración del campesinado hacia las compañías petroleras. Es el que abre realmente ese panorama, esa obra teatral. Se perdieron las costumbres tradicionales, se empezó a desarrollar una gran explotación del petróleo, pero donde los lugares donde se centraban habían prostíbulos, habrían lugares de qué sé yo, de alcohol, etcétera, y el petróleo no cumplió la esperanza que tenía todo el país. Entonces, cuando uno ve el contraste con la recuperación del petróleo, recordemos que cuando se nacionaliza el petróleo, las compañías dijeron al final del año que era el año que más dinero habían ganado, y eso que el petróleo había pasado a manos venezolanas. Aparte de las otras 2 obras más conocidas, que una es sobre el incendio de Lagunilla y otra es una especie de obra excepcionalmente teatral, ¿verdad?, que se llama Las Torres y el Viento. Esas 4 obras fueron reeditadas recientemente por El Perro y la Rana. Me tocó presentar esa edición nueva y yo hice un llamado a que se divulgara más realmente esa época de cómo fue realmente la explotación petrolera y cómo fue la relación con el trabajador, que era esclavizante realmente al comienzo, en los años 20, en los años 30 todavía. A través del teatro, Rengifo intentó articular el sentido de las imágenes simbólicas con el fondo de la realidad nacional y la identidad del venezolano, así como sus frustraciones y esperanzas. Desde esta perspectiva, en 1938 emprendió su primer drama titulado ¿Por qué canta el pueblo? En la primera obra que él escribe, el año 38, ¿Por qué canta el pueblo?, es una de las pocas obras que en Venezuela se ha escrito sobre la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y esa obra, que está escrita el año 38, 2 años después de la desaparición del dictador, constituye
una de las obras más fieles a los hechos que ocurrieron con la desaparición o en el momento de la desaparición del dictador. Pues la obra no fue estrenada nunca, yo la estreno no hace mucho, que se llama ¿Por qué canta el pueblo?, de César Rengifo. Es una obra que fundamentalmente denuncia la dictadura de Gómez y muestra partes de la vida cotidiana de la Venezuela de los años 20 y 30. Y es una manifestación donde hay un policía que en la represión contra los estudiantes, en una manifestación contra los estudiantes, mata a un muchacho, ¿entiendes? Y resulta que después cuando van a descubrir quién es el muchacho, resulta que era el hijo que andaba en esa manifestación. Fue una cosa terrible, ¿no? Hasta eso se podía ver en esa época, que en una misma familia tú encontraras esos fenómenos, ¿entiendes? Ese es el tema de por qué canta el pueblo. Y prueba de ello es que al final de la obra, uno de los muchachos que encabeza el movimiento oposicional cae muerto. Es decir, el sacrificio de la juventud para reemplazar el autoritarismo. Otra de las ocupaciones que apasionó a este polifacético artista fue la de periodista. Ese mismo año, 1941, Rengifo comenzó su labor informativa en los diarios Últimas Noticias y El Heraldo. Trabajó en El Heraldo y Últimas Noticias. En El Heraldo como jefe de redacción, en Últimas Noticias como reportero, nos cuenta mi mamá. Yo estaba muy chiquitica, de verdad que no sabía mucho de eso, pero luego, mira, formó parte del sindicato de periodistas, fue fundador del Sindicato Nacional de Periodistas. Se tuvo una participación bien activa en el campo del periodismo, ¿no? Era una manera de divulgación. Entendía que esa era una de las maneras de contribuir a divulgar, ¿verdad?, los males de la sociedad, y a orientar a la sociedad también, ¿entiendes? Es decir, era un periodismo distinto, era un periodismo profesional de una alta calidad intelectual y además de intelectual moral, ¿entiendes? Y moral, ¿entiendes?, que tenían los periodistas de aquella época. No eran, porque además eran gente de una formación revolucionaria, no militantes comunistas, pero eran gente que estaban al lado del triunfo de la revolución bolchevique, que estaban al lado de las revoluciones de América Latina, y eso de una u otra manera pues se reflejaba en el trabajo periodístico. Por eso era un campo de divulgación de ideas. Pero él era reportero más que todo de cuestiones culturales, no de sucesos. Y bueno, y era una época en que la gente que sabía escribir tenía que hacer periodismo porque no había periodistas profesionales. O sea, de escuela. La escuela de periodismo es muy posterior. Cuando se creó la escuela de periodismo, a muchos de estos periodistas de oficio les dieron, digamos, acreditación por experiencia como periodistas, a mi papá entre ellos. Más adelante, él sigue desarrollando la plástica y sigue desarrollando también la dramaturgia, ¿no?, que son sus dos frentes fundamentales, porque también fue periodista, fue uno de los que ayudó a desarrollar el Últimas Noticias de aquella época, junto con Cotepa Delgado y con otros periodistas muy famosos de la época, ¿entiendes?, que eran grandes amigos de él. Un año después, en diciembre de 1942, César Rengifo contrajo nupcias con Ángela Carrillo, una profesora de Ciencias Sociales. De este matrimonio nacieron sus dos hijas, Flérida y Diana. César tenía de verdad una devoción inmensa por sus hijas y las nombraba mucho, ¿no?, a cada rato. Y siempre contaba cosas que uno no sabía si eran verdad o mentira, pero adornaban los encuentros. Cuando yo estaba chiquita, yo era la mayor, yo le llevo 4 años a Flérida, mi papá, nosotros vivíamos en el Prado de María, en la última manzana que quedaba ya pegada del cerro, y ese cerro es el que queda detrás del valle. Entonces mi papá hacía excursiones conmigo y con mis primos, que estábamos todos chiquiticos, pues. Subíamos el cerro ese y nos ponía a mirar hacia el otro lado, que viéramos
en los Jardines del Valle, que era muy, muy sabroso, eran paseos muy ricos. Él era muy prudente en su vida, en cuanto a la vida familiar, ¿no? Pero, por lo menos, muchas veces él me llevó a visitar su casa, donde estaba Ángela y estaban sus hijas. Y Ángela la conocí cuando yo estudiaba la primaria en el instituto, toda la primaria con sus hijas. Era una relación muy seria. De ella hacia él, yo diría, de un gran reconocimiento de con quién se había casado. Y de él hacia ella, de esa mujer maravillosa que le dio 2 hijas hermosísimas, ¿no? Estaban con él. Fue una familia muy unida y además muy solidaria. Y era un gran centro de reuniones. Se hacían muchas reuniones en su casa, ¿entiende? Íbamos con frecuencia a visitarlos. Del trabajo teatral de César Rengifo resalta su notable interés por representar pasajes de la historia heroica de Venezuela, particularmente durante la época de la conquista, en los últimos años de la colonia y el transcurso de la Guerra de Independencia. Una de sus obras insignes fue Curayá o El Vencedor, escrita en 1947. Curayá habla sobre los indígenas, ¿sabes que él era amante de las historias indígenas? Para reivindicar esa historia que siempre los historiadores nuestros, los historiadores, le habían dado como otra connotación. El indígena era el ignorante, el que no sabía nada, ese era el tipo de indígena que te retrataba, que te pintaba el historiador. Curayá es una obra muy importante, porque es la única obra donde aparece el nombre de Guaycaipuro, porque durante el proceso de desarrollo de la obra se trae la noticia de la muerte de Guaycaipuro. Es más o menos eso. Es la época en que Guaycaipuro convoca a todas las tribus para unirse en un solo frente, porque ya habían tenido muchas batallas victoriosas, con solamente flecha y valor, frente a arcabuces y toda clase de armas de fuego, y los derrotaban. Entonces, lo que pasa es que al final, muchos de las tribus indígenas no se incorporan de todo a la lucha, y hay ese desenlace terrible que le hacen un cerco y matan a Guaycaipuro. Él quiso reivindicar la figura del indígena, más bien como un maestro. Los indígenas nos enseñaron mucho a nosotros. Eran buenos agricultores, ellos amaban la naturaleza, como buen ecologista, porque César también era un gran ecologista. Entonces él reivindicó muchísimo no solamente el indígena como tal, sino sus legados. ¿Qué nos legó a nosotros? La cultura indígena, que fue muchísimo. Pero la historia es la siguiente, es que una indígena sale en estado de un español y él quiere abortarla. Entonces va al Piache, ¿entiendes?, que es Curayá, y le pide que le saque a ese muchacho de ahí. Entonces mandan a un emisario a buscar una hierba que permite hacer el aborto, ¿entiendes? Pero se demora mucho y no hay manera de que llegue a tiempo y pare el muchacho. Pero esto, en vez de considerarlo una derrota o un fracaso, Curayá, que era un sabio, porque estos caciques eran sabios de verdad, sabios en medicina, sabios en astronomía, sabios en todo. Realmente estos eran unos genios estos tipos. Entonces él dice, no es una derrota. Ese niño que ha nacido será el continuador de estas batallas. O sea que pone en manos del niño la continuación de la lucha que ellos han emprendido. Y así es como se cierra la obra al final. Además, con un lenguaje que pareciera que fuera el lenguaje del teatro de oro español, del siglo de oro español, de una gran belleza poética. En 1950, César Rengifo escribió una de las obras más significativas de la historia del teatro venezolano, Manuelote,
la cual representa un cuadro de la realidad sociopolítica nacional previa a la Guerra de Independencia. Esta obra fue estrenada en 1952 en el marco de la fundación de su grupo teatral Máscaras. Cuando yo escribo Manuelote, no lo hago únicamente en función de un hecho anecdótico ocurrido en épocas de la colonia y como mera intención histórica o de recuento, sino precisamente presentar aquel hecho como un ejemplo del momento en que ocurrió, pero también con todas sus implicaciones en el presente venezolano. Un conjunto de obras pues, que responden no solamente a la realidad nacional actual, sino responden a la realidad americana. Por ejemplo, Las Conejitas trata sobre el problema de la invasión yanqui a Santo Domingo. A César Rengifo hay que estudiarlo obra por obra, ¿entiendes? Una de esas obras, como dices tú, de Manuelote, trata de hasta dónde puede llegar el corazón de un hombre hacia entender lo que es una ideología, lo que era una revolución. En esa época Manuelote estaba casado con una mujer a la que él amaba y adoraba, pero él tuvo que esconder a uno de los patriotas que estaban luchando por la independencia de la patria, y a ella le ofrecieron dinero para que entregara a ese patriota. Y entonces él, amando a su esposa, tuvo que matarla para que ella no lo entregara. Imagínense el mensaje que hay detrás de esa obra. Manuelote entonces es una historia de en plena guerra, cuando vienen invadiendo a Caracas, Boves viene invadiendo a Caracas, en ese momento hieren a un patriota, don Martín, y lo esconden en la casa de don Martín, donde el único que está ahí es cuidando la casa es Manuelote y su mujer, Carpia. Y ellos son los que protegen y cuidan a su patrón, que está mal herido allí en la casa. Y ahí hay una lucha entre la mujer y Manuelote, porque la tipa dice, ofrecen 25,000 pesos por la cabeza de don Martín. Y Carpia dice, pero bueno, vamos a entregarlo, son 25,000 pesos, seremos ricos. Pero él se opone totalmente a eso y dice que no, porque a él le han encomendado la vida de su jefe, de su esclavizador, pues. Entonces, y hay una lucha muy encarnecida entre los dos, etcétera, y ella sale corriendo a delatarlo y él la mata a la mujer, ¿entiendes? Se hizo una escuela de capacitación teatral, que se llamaba también Escuela de Capacitación Teatral, con un hombre que vino de México, un señor, un caballero, un maestro, que se llamaba Obregón. ¿Cómo que llamaba el nombre de él? Que no me acuerdo ahorita. Gómez Obregón. Alumno directo de Sequizano, un alumno directo de Stanislavski. Entonces, él trae la teoría de Stanislavski a Venezuela y crea un grupo, como decir, una escuela de teatro, ¿sabes? Donde entran todos los que son los grandes hombres de teatro de ahorita de Venezuela, pues. Que algunos se fueron por un lado y otros cogieron por otro lado. Uno de esos grupos, vamos a decirlo, los más claros ideológicamente, formó el grupo Máscara. Eso es un grupo muy anterior, o sea, esa es la generación de César, la generación teatral de César, donde César fue director. No recuerdo si César actuó o no alguna vez en su vida, creo que no, pero sí sé que él era del grupo Máscaras, era un miembro importante, que era un grupo de teatro, digamos, de una gran actividad y de una cierta exigencia ideológica, aunque no fuera homogénea, pero sí había un buscar que hubiera una ideología para la creación. Bueno, el grupo Máscara fue un grupo que yo creo que fue una materialización de un deseo profundo de acercarse al teatro, no solamente a través de la escritura, a través de su obra dramática,
sino a través de la posibilidad de hacer teatro, es decir, de dirigir obras, de discutir las obras, de llevar las obras a distintas partes del país. Pero fundamentalmente el objetivo era crear una dramaturgia venezolana que correspondiera a las necesidades de aquella época, y por eso muchas de las obras que se montaron allí eran obras nuestras, ¿entiendes? También se montaron obras norteamericanas de la época de la represión, que eran obras revolucionarias que divulgaban la gran depresión que vivió los Estados Unidos en los años 20 y 30, pues, ¿entiendes? Entonces eso que hoy casi nadie quiere recordar. Bueno, esas obras recordaban esos periodos, ¿entiendes? Y nosotros recorrimos todo el país llevando estas obras teatrales. Era el primer grupo teatral de teatro popular, vamos a decir así, que se hace en Venezuela, ¿no? Y nosotros recorríamos todos los fines de semana, salíamos de viaje y llegábamos a cualquier parte y montábamos ¿en dónde? Montábamos en cualquier sitio, en el patio de una casa, en el atrio de una iglesia, ¿entiendes? Y teníamos un público cautivo. Íbamos, por ejemplo, a la cárcel y ahí estaban los presos cautivos. Íbamos al manicomio y ahí estaban los enfermos. Íbamos a los liceos, íbamos a los cuarteles, íbamos a todas partes de ahí, íbamos. Siempre encontrábamos un público muy grande. No obstante, su interés por reflejar en el teatro la realidad social no solo se limitó a Venezuela. César Rengifo fue un dramaturgo de alcance latinoamericano y quizás hasta universal. Sí, yo creo que César trasciende porque él no está planteando, vamos a decir, un arte local de aquí, no, él está planteando en toda su obra, ¿me entiendes?, el carácter del hombre y su creación en cualquier contexto. Su entrega y dedicación en la construcción de un mundo mejor a través del arte de la creación hicieron a César Rengifo merecedor de innumerables reconocimientos, tanto de su obra pictórica como de su producción dramática. Uno de los más importantes fue el Premio Nacional de Pintura, que le fue otorgado en 1954. El Premio Nacional de Pintura lo ganó con La Flor del Hijo, que es un cuadro muy bonito de una pareja con una florecita de esas buenas tardes. Que él le puso ese nombre, La Flor del Hijo. Una mujer embarazada, sí. Nacional de Teatro, que sí lo recibió en el año, antes de morirse, en el año 80, pero lo recibió en vivo, pues, ¿no? Le dieron la Orden Andrés Bello, también, en un momento. No recuerdo qué otros premios más. Bueno, y le dieron premios que rechazó. No premios, le dieron reconocimientos que rechazó. Que a mí me tocó ser uno de integrantes de ese jurado cuando dimos el Premio Nacional de Teatro, la segunda vez que se dio el premio. Y que por supuesto se lo dio por unanimidad. Y bueno, y ganó premios en distintas actividades, en distintas actividades artísticas, exposiciones, qué sé yo. Pasó a formar parte de su colección privada porque él consideró que eso le pertenecía al Museo de Bellas Artes porque era un Premio Nacional de Pintura. Pero él fue una vez a buscar, revisar su cuadro, pues, que se ha ganado el premio, y consideró que lo tenían arrumado en un sitio mal, no estaba bien cuidado, pues. Otros laureles significativos recibidos a lo largo de su fructífera carrera fueron el Premio Arturo Michelena, con su obra La Flor del Hijo, los galardones Antonio Esteban Frías y Andrés Pérez Mujica por su cuadro Los Andes de Boconó. Sin embargo, Rengifo no vio concluida su obra con estos reconocimientos, sino que continuó su producción artística consciente de que un arte con raíces genuinas era necesario para consolidar la identidad nacional. César es indiscutiblemente un muralista. Que haya pintado en todos los formatos. Tú cuando ves inclusive sus trabajos pequeños, tú vislumbras allí al muralista. Y César estaba todo el tiempo dibujando y rayando. Antes me preguntaba una señora que vive por aquí, mire, ¿usted no guardó nada de César? Es que
para mí lo más preciado de César era él, pues. Él mostraba lo que estaba viviendo y lo mostraba con la idea de que a partir de su creación señalar en dónde estamos, pues, ¿no? Es creador del realismo social en la pintura en Venezuela y es creador del realismo social del teatro en Venezuela. Porque esos cuadros que ustedes ven allí, de él, que te pinta la gente del pueblo, los perros flacos, la miseria y todo dentro de una poesía bellísima. Eso es realismo social. El alcance de la obra artística de César Rengifo para la época quedó reflejado claramente en un mural realizado en 1955 en el Centro Simón Bolívar de Caracas. El mito de Amalivaca, primer mosaico realizado en Venezuela que narra el mito caribe de la creación del mundo desde una visión indígena y autóctona. Y eso fue toda una historia, porque cuando le ofrecieron hacer el mural, él no quería, por supuesto, hacer nada que tuviera que ver con el gobierno. Y comenzó a consultar a muchas personas en relación a ese ofrecimiento que le habían hecho. Entonces habló con Salvador de la Plaza, que era su mentor desde el punto de vista político e ideológico, que había sido durante mucho tiempo muy amigo de él, y también miembro del Partido Comunista. Ahí sí es como surge la idea de crear ahí, en el Centro Simón Bolívar, que era una de las grandes obras de Pérez Jiménez, precisamente el mito de Amalivaca. Le criticaban a Rengifo que porque iba a hacer esto para el gobierno, era una dictadura muy férrea. Entonces, pero él decía que lo importante no era ese hecho, sino el hecho de que iba a quedar realmente una historia que es importante que se conociera, que es la historia del origen, ¿verdad?, del hombre americano, ¿entiendes? Amalivaca, la historia de Amalivaca. Yo llegué a ver el mural cuando era un niño, ya construido. Y lo fui a ver precisamente, le pedí a mi papá que me llevara por la vinculación con César, ¿no? Y allí estaba en el mero paso de la gente, aquel inmenso, hermosísimo mural. Además lo vi antes de que se deteriorara, porque hubo un momento que se deterioró y tuvieron que reconstruirlo. Y fíjate que ese mural ha trascendido el tiempo realmente y está todavía allí, bellísimo, lo restauraron y quedó espectacular otra vez. Es un mural que debería tener una explicación para los jóvenes que pasan por allí, porque es una leyenda sobre la creación del hombre, pero nuestra leyenda sobre la creación del hombre, que también viene del maíz. Siempre venimos del maíz, todos los de México para abajo venimos del maíz. Entonces, bueno, él lo hizo. Digamos, buscó el apoyo o la opinión de los que le interesaba, que era la gente del Partido Comunista y sus amigos más cercanos, y lo hizo, pues, y ahí está. A finales de los años 50, Rengifo emprendió una trilogía teatral, enmarcada cronológicamente en la etapa de las guerras civiles y protagonizada por la figura de Ezequiel Zamora, quien paradójicamente no tiene presencia física en ninguna de las piezas. El tema básico de este mural de la Guerra Federal es la oposición de las Fuerzas Armadas del gobierno republicano frente a la rebelión de Zamora, cuya victoria supondría el arribo al poder de las clases populares. Las obras que forman parte de esta trilogía son Un tal Ezequiel Zamora, de 1956, Los hombres de los cantos amargos, del mismo año, y Lo que dejó la tempestad, escrita en 1957. Y la vida venezolana no es únicamente la vida actual, porque la vida actual venezolana no es sino la consecuencia de una cantidad de hechos del pasado venezolano. Lo que dejó la tempestad, que trata sobre la guerra federal y reflexiona un poco sobre quién mató a Ezequiel Zamora. Es la obra más montada de mi papá, creo yo. Y es una obra impactante, sobre todo por el personaje de Brusca y por lo que la obra refleja al final, pues es la frustración de los que pelearon en la guerra federal ante
al ver que todos sus propósitos no se alcanzaron. El 2 de noviembre de 1980 fallece en la ciudad de Caracas, dejando entre nosotros la fuerza de su pensamiento creador, de fuertes valores sociales y comprometido con las causas más justas, que será referencia para todos aquellos que, como él, ven en el arte una forma de contribuir con el fortalecimiento y desarrollo del espíritu nacional. Hizo un cuadro como un año antes de morirse, o menos, pero no recuerdo el nombre del cuadro. En el libro de pintura de él está, que era un hombre con un tronco de árbol encima, así como cansado, ¿no? Entonces, los amigos de él decían después, cuando mi papá murió, que era un poco la vida de él fue dura, pues le pesó un poco, pero la vivió. Mi papá vivió, disfrutó, hizo lo que quiso, fue muy independiente, sí, él no estaba con que él hizo lo que quiso hacer en la vida. Pues. Aparte de la obra física, pues digamos, del teatro y de la pintura, yo creo que él trasciende también como persona. Todo lo que tenía que ver con el arte, él lo probó. Lo único que él no pudo hacer es tocar violín, que era lo que él quería. Él quería tocar el violín, pero él decía que no tenía oído. Por su sentido de la solidaridad, por la generosidad. Mi papá era un hombre supremamente generoso. Crear a partir de su amor al país. Era un hombre maravilloso. Era un maestro diario de la vida. Era un maestro. En la forma más concreta, es un maestro en el más, diríamos, en el más amplio sentido de la palabra. Y que el arte es un instrumento de transformación política y social. César creyó fervientemente en eso. Y debe ser un orgullo para Venezuela y para todo el continente. Él decía, y está en su lápida, solo la creación justifica la condición humana. Yo creo que esa es la mejor frase para describirlo a él. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Expresar a Venezuela, expresar su sociedad con todas sus contradicciones y sobre todo dejar, esta es una ambición pues quizás que no sumamente alta, pero sí dejar un poco en el teatro sobre todo parte de lo épico de nuestro pueblo.